Y los trabajadores los recibían con ganas, con entusiasmo, con ilusión. Tenían ganas de compromiso y de libertad. Tenían ganas de no estar sometidos. Y el modelo que se empezó a utilizar, el modelo sindical, fue el modelo de la concertación, el modelo del recuerdo, un modelo responsable porque lo prioritario que se inculcaba en el sindicato era que había que asentar la democracia. No había que hacer nada que la democracia pudiera írsenos de las manos. Cuando el documento de la Junta llegó a Madrid, el señor Calvo Sotelo, unos dicen que lo tiró y otros dicen que lo metió en un cajón y dice, estos canarios se van a acordar de mí. Nos hicieron una encerrona en Las Cañadas y salió elegido Alfonso Soriano Benítez de Lugo. Muchos plenos del Parlamento cayendo goteras y poniendo cubos en el suelo. Teníamos 2 máquinas de escribir eléctricas con una memoria de una línea y a nosotros nos parecía una maravilla. Quizás los canarios tenemos más cultura de pacto que los de la península y eso debemos también estimarnos a nosotros mismos, que a veces no nos autoestimamos. Fue el fruto de una aspiración general compartida por todos cuando nos presentamos en el año 77 a las elecciones. Tuve una guerra por el aeropuerto Comer y me dijo que no se hacía, yo le dije que sí se hacía. Luego me llevó al Constitucional. Lo perdí, pero el aeropuerto se hizo. Los debates surgen a raíz de la fórmula de adhesión a la Unión Europea, ¿no? Y el gobierno de Canarias acordó unánimemente, por una carta al presidente, que si no, Canarias iba a pedir salirse de España. Si queremos saber quiénes somos, primero debemos conocer quiénes fuimos. La realidad es que hace medio siglo vivíamos en una dictadura. Después llegaron las primeras elecciones democráticas. Un hecho histórico que hoy recordamos en Canarias en Portada. 1978 comenzaba con Silencio, el de la voz de Canarias Libre, la estación de radio del Emepayac situada en Argel que concluía sus emisiones el 25 de enero tras la mediación de Felipe González. Meses más tarde, en abril, Antonio Cubillo sufrió un intento de asesinato que le dejó secuelas físicas. En deportes, la Unión Deportiva Las Palmas estuvo a punto de conquistar su primera Copa del Rey, pero perdió la final contra el Fútbol Club Barcelona por 3-1. No mucho mejor le fue a José Vélez en Eurovisión. Su Bailemos un Vals quedó en 9º lugar con 65 puntos. Lo que sí gozó de una gran acogida fue el disco Aguañac del grupo Taburiente. El tema que da nombre al LP está además considerado un himno por el independentismo canario, demostrando que en esa época cultura y política muchas veces iban de la mano. 1978 fue un año clave para nuestra historia y justo el año anterior, en el mes de abril, se constituía la Junta Preautonómica de Canarias como órgano de gobierno de las islas, cuya sede estaba ubicada justo donde nos encontramos. Aquí, parlamentarios, representantes de cabildos y de ayuntamientos tuvieron la importante misión de trabajar por la consolidación de la democracia. Ese periodo de esos 4 o 5 años parece que no había nada desde el punto de vista del poder, de una administración que tiene 60.000 funcionarios y todas estas cosas, no tenía poder. Pero desde el punto de vista del diseño, que durante 50 años ha sido clave
de la democracia y de la autonomía en Canarias fue fundamental. En 1978 se creó la Junta de Canarias con el objetivo de gestionar y administrar las funciones y servicios transferidos por la Administración Central del Estado. La Junta nació siendo consciente de su carácter transitorio, ya que estaba prevista la elaboración del Estatuto de Autonomía de Canarias una vez se aprobara la nueva Constitución española. Alfonso Soriano Benítez de Lugo fue su primer presidente, del 14 de abril de 1978 al 9 de junio de 1979. En los 4 años que estuvo en funcionamiento, pasaron por la Junta 6 presidentes, los 5 primeros de UCD y el último del PSOE, Jerónimo Saavedra, que posteriormente se convertiría en el primer presidente del Gobierno de Canarias en la etapa autonómica. Bueno, la Junta de Canarias es un órgano que está perdido ahí en la historia. No se le ha dado mucho relieve porque efectivamente era un órgano de transición y no tenía ninguna estructura porque se había aprobado la Constitución del 78, se estaba construyendo la democracia y la autonomía al mismo tiempo y en ese momento pues en Canarias las estructuras administrativas que habían eran los gobiernos civiles y los cabildos. Entonces era como un órgano extraño que entraba para construir una autonomía y sus instituciones. ¿Cuál fue el papel de la institución y qué papel desempeñó la Junta de Canarias en lo que luego se convertiría en el Estatuto de Autonomía de Canarias? Las preautonomías fueron, por así decirlo, el primer embrión de la autonomía. Y desgraciadamente en Canarias, en parte también por el famoso pleito insular, la preautonomía no nació bien, porque hubo lo que se ha denominado la encerrona de las cañadas, donde la Unión de Centro Democrático se dividió al final por un planteamiento de quién debía ser el primer presidente de la Junta Preautonómica. Nosotros en la Unión de Centro Democrático y el propio Suárez avalaba que fuera Fernando Vergasa, diputado por la provincia de Las Palmas, ingeniero de caminos, y sin embargo el sector de UCD de Tenerife, apoyado por los socialistas y por un sector de la UCD de Gran Canaria, minoritario pero suficiente, nos hicieron una encerrona en las cañadas y salió elegido Alfonso Soriano Benítez de Lugo. Aquello produjo una gran división en la Unión de Centro Democrático que luego se reflejó de alguna manera en las siguientes elecciones, las del 79. Aquí había ya fuerzas políticas que tenían una idea de lo que quería ser la autonomía, de lo que quería ser el régimen económico fiscal, cómo debería ser nuestra integración europea y cómo Canarias no debería de participar en los procesos militares que había en esta zona. El tema de las autonomías, que yo creo que es una de las grandes conquistas del Estado moderno español frente al centralismo anterior, fue el fruto de una aspiración general compartida por todos cuando nos presentamos en el año 77 a las elecciones. Decíamos libertad, autonomía e igualdad. La Junta lo que hizo fue definirlo y lo definió primero en una famosa reunión que hubo en Tenerife de la Junta de Canarias en la que yo participé, en que la Junta definió cómo debería ser nuestra integración en la Unión Europea. Y yo le puedo decir que cuando el documento de la Junta llegó a Madrid, el señor Calvo Sotelo, unos dicen que lo tiró y otros dicen que lo metió en un cajón y dice, estos canarios se van a acordar de mí. El 14 de abril de 1978, en las Cañadas del Teide, se constituyó la primera Junta de Canarias, compuesta por 35 integrantes. Comenzaba una nueva etapa llena de desafíos y no exenta de dificultades. Yo lo que sé es que a mí me propusieron que entrara. Yo creo que en ese momento estaba también la Unión del Pueblo Canario, que había sacado un diputado. Y la Unión del Pueblo Canario dijo, no, nosotros no estamos por la autonomía, estamos por la autodeterminación. Y yo creo que como el Partido Comunista estaba por la autonomía, aunque muy amplia, dijeron, vamos a meter a este, que nos sirve de contrapeso a los otros. Eso lo he pensado posteriormente, pero eso yo creo que es la razón por la que a mí me nombran consejero de comercio y no tenía ningún diputado. En
aquellos momentos teníamos unas condiciones de trabajo que no son las de ahora. Ahora me extraña mucho la actitud de todos los parlamentarios, ¿verdad?, votando. En fin, en aquellos momentos había gente que rompía la disciplina de voto por convicciones. Recibo una llamada telefónica que me dicen, oye, ¿te quieres incorporar a la política y tal? La Junta de Canarias está ahí y necesitamos gente. Digo, pues muy bien, ¿y qué temas tendría que llevar y tal? Bueno, pues cultura, claro, pues cultura, pues yo encantada, ¿no? Yo venía de Lengua y Literatura del Instituto Pérez Galdós y aquello me sonaba maravilloso, ¿no? Era muy extraño porque uno tenía el concepto de parlamento vinculado al Congreso de los Diputados que aparecía todos los días en la televisión y de repente entrar en una sala donde los nombres que habían eran los de los compositores, de Haydn, de Beethoven, de Mozart, en vez de grandes políticos o de antiguos dirigentes, pues chocaba un poco con la realidad que se vivía en aquella época, que era de efervescencia política. Estábamos llegando a la democracia por primera vez y ese estatus de política pura y dura no se concretaba mucho con una sala, un salón de pleno rodeado de música. Lo que más me llama la atención de esa legislatura, aparte de la precariedad, puesto que se llegó a un edificio que había sido sede de una agrupación musical y del Conservatorio de Música de Tenerife, era un edificio en ruina. Nosotros hemos celebrado durante estos primeros años muchos plenos del Parlamento cayendo goteras y poniendo cubos en el suelo para recoger el agua, sin mobiliario. Las mismas sillas que utilizaban los alumnos del conservatorio son las que inicialmente se utilizaron, y una gran precariedad en ese sentido. Era terrible, no había infraestructura, había una fotocopiadora de la que todo el mundo tenía que utilizar siempre. Sí, apenas teníamos, no me acuerdo el presupuesto, pero yo sé que antes de irme 500.000 pesetas tenía en uno de esos años, ¿no? Fíjate tú la cantidad. Oye, pues nos montamos unas rutas culturales de patrimonio y tal en todas y cada una de las islas, contando bien con los cronistas o con los historiadores y tal. Y aquello, pues, no sé, me sentí como contenta, satisfecha. Digo, vamos a empezar porque ninguno de nosotros sabemos nada ni de nuestra geografía, ni de nuestra historia. Todo el mundo estaba de acuerdo en que Canarias debía contar con un estatuto de autonomía. Otra cosa era cuál debería ser el contenido. Existían múltiples discrepancias hasta tal punto que el debate se alargó varios años antes de alcanzar un texto definitivo en 1982. Nosotros, los canarios, defendíamos las singularidades de Canarias, nuestro régimen económico fiscal, nuestras singularidades, como antes he señalado, la existencia de los cabildos, etc. Y por tanto, más que presiones, lo que había era pues las lógicas aspiraciones de unos y de otros. 10 de agosto de 1982. El Estatuto de Autonomía de Canarias es aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1982. Es el punto y final a un largo proceso que se remontaba a finales de la década anterior. Su elaboración estuvo plagada de obstáculos debido a la falta de acuerdo en cuestiones como la ley electoral, la ubicación de la capital, el reparto de las sedes de la futura autonomía, el papel de los cabildos insulares, la delimitación de las aguas territoriales, la inclusión del régimen económico y fiscal o la propia definición de la comunidad autónoma. Poco a poco se fueron alcanzando acuerdos que cristalizaron en el texto definitivo. Había un debate en Canarias durante todo el periodo final de la dictadura, que Canarias debería constituirse como 7 islas con sus cabildos y el órgano autonómico debería ser un órgano puramente coordinador y mínimo. Y ese debate tenía hasta mayoría en la sociedad canaria. Todavía yo creo que tiene hasta mayoría hoy, de ahí viene el insularismo, ¿no? Sin embargo, en la Junta aprobamos lo contrario. Tanto que lo aprobamos que le quitamos toda la hacienda de los cabildos, la GIAI, que se llamaba la hacienda de los cabildos, los árbitros insulares de entrada y tal, y eso marcó
una organización autonómica distinta. Porque aquí creo que es lo que quería la gente, o los políticos que todavía estaban en primer plano. Un cabildo de cabildos. Nada de parlamento, sino una especie de mancomunidad de cabildos. El gobierno serían los 7 presidentes de cabildo y no había que hacer un parlamento, hacer leyes, etc. No entraba en su cabeza, ¿no? Un cabildismo, en definitiva, llevado a nivel regional. Hubo una ruptura con el pasado, pero una ruptura pactada, no impuesta, ¿no? Que es prácticamente lo que se pretendía, ¿no? Y después vinieron llegando las autonomías. Llegó aquí en Canarias, donde los sindicatos ahí, en mi opinión, estuvieron bastante distantes, porque los únicos interlocutores eran de las organizaciones, las élites, los secretarios generales, que se hablaba con ellos y se les contaba, desde la famosa Junta de Canarias, una famosa Junta de Canarias donde ustedes saben que estaban todos, pero que en definitiva los sindicatos ahí pudimos hacer más y no se nos dio el chance posible para hacer más. Elaborar el Estatuto de Canarias, como hemos visto, fue un trabajo largo y complejo en el que parecía casi imposible poner de acuerdo a todas las partes. Pero al final, el 29 de abril de 1982, se consiguió. Fue el llamado Pacto de Medinaceli. El Pacto de Medinaceli. ¿Qué era el Pacto de Medinaceli? Uno se imagina que se debió hacer era tan importante, histórico, que se debió hacer en el Palacio de Medinaceli, ¿no? Pero no, se hizo en una cafetería que se llamaba Medinaceli y se escribió en una servilleta. Y estaba sentado José Miguel Bravo, que era el líder aquí de Gran Canaria junto con Lorenzo Olarte, y Galván Bello, que era senador de la UCD por Tenerife y uno de los fundadores de ATI. El Pacto de Medinaceli es... A veces estas cosas parecen anecdóticas, bueno, y en cierto modo lo son. Era un restaurante que estaba cerca de las Cortes que se llamaba Medinaceli. Y al final allí se terminó firmando el Pacto de Medinaceli para sacar el Estatuto de Autonomía de Canarias, en torno a mayo de 1982, donde le dimos el impulso definitivo al Estatuto de Autonomía porque se iban a disolver las Cortes y si no nos damos prisa los canarios nos quedamos sin estatuto. Piensen por un momento que el Estatuto de Autonomía de Canarias, la ley orgánica, es de 10 de agosto de 1982 y las Cortes se disolvieron el 28 de agosto de 1982, 18 días después. Se sentaron y Galván le dijo a Bravo: oye, tú eliges 5 consejerías para Las Palmas y 5 consejerías para Tenerife. ¿De acuerdo? A ver quién elige primero. Le echaron una moneda al aire. Vamos a escribirlo aquí en la servilleta que debía poner Cafetería Medinaceli. Esa servilleta, que no se guarda, que yo sepa. Y dijo, entonces, dice Bravo que pensó, bueno, ahora se queda con Hacienda, que es lo que ya tenemos y lo importante a la hora de controlar un gobierno. Dice, mi sorpresa fue que tú sabes la primera que pidió, agricultura. Entonces, que en esa época la agricultura era muy importante. En Tenerife era todo el tema del plátano y tal. Y Galván era un hombre muy ligado al sector agrícola. Bueno, pues pidió agricultura. Creo que Bravo pidió Hacienda y dice, bueno, ahora la tercera pedirá una también gorda. No, pidió educación. ¿Por qué? Porque estaba la Universidad de La Laguna y no querían que hubiera Universidad de Las Palmas. Canarias es la única comunidad autónoma de toda España que tiene capitalidad compartida. Repásense los 17 estatutos de autonomía de toda España y no hay ninguna región, ninguna comunidad autónoma donde se diga que hay 2 capitales en Galicia o en Extremadura o en Castilla-La Mancha o en Baleares. No. En Canarias sí, por razón de equilibrio regional. Entonces nosotros en el Estatuto de Autonomía que pactamos finalmente para impulsar, digo la autonomía porque Canarias corría el riesgo de quedarse fuera de la autonomía y de paso también con algunos problemas en la integración en Europa, acordamos que el Parlamento de Canarias fuese en La Laguna, estuviese en La Laguna, que al final era la única universidad que había en aquella época, era una ciudad digamos histórica un poco desde el punto de vista regional. Pero luego pues se armó la de Dios es Cristo en Tenerife, al final se puso en Santa Cruz y nosotros
no como compensación, porque estas cosas son difíciles de sumar o de medir, pusimos la delegación de gobierno y la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Hay una ley de la segunda legislatura, creo que la hizo el presidente Lorenzo Larte, se establecía las consejerías donde deben estar, que las plantillas también, de manera que esos son los partidos de gobierno los responsables de vigilar el equilibrio en el ejercicio del poder y sobre todo que se gobierne para las 7 islas. El estatuto llevaba años debatiéndose sin que se consiguiera sacar adelante. Tanto es así que el proyecto llevaba paralizado desde finales de 1980. Pero entonces, el 23 de febrero de 1981, tras el intento de golpe de Estado de Tejero, la situación dio un vuelco. ¿Cómo influyó en la redacción final, en la aprobación del Estatuto de Autonomía, la intentona de golpe de Estado del 23F? De manera decidida, porque dio salida a la expectativa y a la necesidad que en este caso las fuerzas políticas canarias ya tenían asumido, que teníamos que ir al máximo nivel autonómico, al mismo nivel que las llamadas comunidades, nacionalidades históricas, que tenían cultura y lengua propia, más Andalucía, y nos encontrábamos con que el sistema adoptado por los ayuntamientos hubo que cambiarlo y transformarlo de la vía rápida a la vía lenta. En consecuencia, cuando se produce el golpe de Estado, los asesores del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo deciden y aconsejan aprovechar el artículo 152 de la Constitución, que permite, mediante una ley orgánica, trasladar competencias exclusivas del Estado a otras comunidades. En consecuencia, se aprobaba la LOTRACA, que es la ley orgánica de transferencias a la Comunidad Autónoma de Canarias. La LOTRACA fue un mecanismo que se buscó, estaba previsto en la Constitución, pero no estaba desarrollado, y se buscó para darle no las mismas, pero casi las mismas competencias que a un estatuto de la vía del 151, darle casi las mismas, por una ley que el Estado cedía voluntariamente unas competencias, pero que siguen siendo del Estado, que las puede recuperar en cualquier momento. De esa forma, no hubo que esperar 5 años para ser competentes en materias como educación o sanidad, sino que Canarias, desde el momento de la aprobación del Estatuto del 82, podía pedirlo. ¿Aquella primera redacción del Estatuto de Autonomía de Canarias satisfizo las expectativas que los canarios tenían? No, por lo menos no la de todos, no, desde luego que no. Ya hay que ver que todas las reformas que ha habido a posteriori y la reciente pues han hecho avances enormes. Por ejemplo, el reconocimiento del régimen económico fiscal de Canarias, que sí lo ha hecho ya la última reforma del 2018, la reforma del Estatuto, pues no estaba en el Estatuto. Señalé los enormes riesgos políticos que suponía menospreciar Canarias, porque efectivamente aquí podía haber un separatismo, un independentismo, estaba todo el tema del MPAYAC en aquella época, tenía cierta virulencia, y entonces nosotros lo que hicimos fue insistir mucho, yo particularmente con Antonio Jiménez Blanco. Antonio Jiménez Blanco le trasladó a Alfonso Guerra y a Fernando Abril Martorell la importancia extraordinaria que tenía para Canarias, que por primera vez en la historia constitucional española, porque no se había reconocido ni en la Constitución de la República del 31, se reconoció el régimen económico fiscal de Canarias. Los que dirigían políticamente más el tema al final eran Fernando Abril Martorell por parte de la Unión de Centro Democrático y Alfonso Guerra por parte del Partido Socialista. Y yo me acuerdo que hubo una reunión final para el texto constitucional y ambos se pusieron de acuerdo en eliminar la referencia al régimen económico fiscal de Canarias. No porque fueran enemigos de Canarias, sino porque pensaban que podía ser, digamos, un obstáculo para la integración de España futura en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea. Fuimos los propios canarios los que, con nuestro comportamiento, dimos lugar a no tener un estatuto de autonomía con mayores competencias y más respaldado, porque el respaldo que tiene el 151 de la Constitución es un referéndum y solo lo puedes quitar por otro referéndum. ¿De qué ha servido el Estatuto de Autonomía para Canarias? ¿Canarias ha avanzado con su Estatuto de Autonomía a lo largo de todos estos años? Bueno,
Vamos a ver, las cosas con perspectiva histórica pues son difíciles de comparar porque no sabemos cómo hubiera avanzado sin Estatuto de Autonomía. Es decir, para tú poder comparar, pero lo que sí está clarísimo es que desde el año 82, desde que hay autonomía en Canarias hasta ahora, yo creo que se ha avanzado extraordinariamente. Yo creo que el balance, naturalmente hay fallos, hay errores, y se podían haber hecho las cosas mejor, también se podían haber hecho peor. Yo estoy convencido de que Canarias ha avanzado muchísimo en lo económico, en lo social. Y desde un punto de vista político, en el autogobierno, en la autoestima. Es decir, muchas decisiones que antes se tomaban a nivel nacional, en Madrid había que ir a los ministerios a pedir esto o aquello, a conseguir un permiso u otro. Ahora ya hay mucha más autonomía. Y eso yo creo que ha sido positivo. Yo creo que podemos aplicar aquello que decía Ortega y Gasset en el prólogo de uno de sus libros: miré a los ojos a mi juventud y me quedé tranquilo con mi conciencia. La Junta Preautonómica dio paso al Estatuto de Autonomía en 1982 y un año más tarde, el 8 de mayo, los canarios acudíamos a las urnas a elegir a nuestros representantes autonómicos. El Partido Socialista fue la fuerza más votada y su candidato, Jerónimo Saavedra, se convertía en el primer presidente del gobierno de Canarias. Aprovechamos que el cambio conservador del votante canario pasara probablemente por la ola del gran triunfo socialista de octubre del 82, que se consiguiera aquí 27 diputados de los 60. Y entonces eso me permitió acceder en segunda votación, pues como no teníamos mayoría absoluta en el debate de investidura, pasé a ser el primer presidente del gobierno canario. Sí. Domingo 8 de mayo de 1983. Casi 1 millón de canarios están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento de Canarias. El 60,5% ejerce su derecho al voto. El Partido Socialista se impone en las elecciones tras ganar en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera y empatar en número de escaños con Alianza Popular en El Hierro y La Palma. Solo en Fuerteventura es la fuerza menos votada. En total consigue 27 escaños que le sirven para investir a su candidato Jerónimo Saavedra como presidente, con el apoyo de Asamblea Majorera, la Agrupación Gomera de Independientes y la Agrupación Herreña Independiente. El 30 de mayo se constituyó el primer Parlamento, motivo por el que en esa fecha se celebra cada año el Día de Canarias. Dígame, en 1983 se convertiría usted en el primer presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Lo esperaba? Lo deseaba, pues a lo mejor sí, porque vamos a estar aquí con bobería. Pues sí, era una ilusión por esa vocación, porque yo siempre he sido autonomista. Y eso en el propio Partido Socialista, en la actual democracia, en las primeras décadas, pues había tendencias más autonomistas que otras. Todo lo que nosotros habíamos luchado en el franquismo durante 40 años, para nosotros fue un jarro de agua fría, muy fuerte, el que apenas tuviéramos representación. Tenemos la tristeza de que, desgraciadamente, el pueblo español y el pueblo canario pues no iba a votar al Partido Comunista, como así fue. ¿Recuerda la primera medida que adoptó como presidente del gobierno y cómo influyó con el devenir de los años? Lo primero que hay que hacer es un gobierno, evidentemente. Incorporé, yo creo que la mitad no eran afiliados al partido. ¿Por qué? Porque yo creo que un gobierno y un ejecutivo tiene que formarse con gente preparada, cualquiera que sea su identidad ideológica. Pero no voy a hacer una radiografía para saber tú qué votaste o no votaste. Nunca pregunté a mis consejeros o a mis concejales a qué habían votado o si se incorporaron luego a tareas de gobierno, ¿no? Y de ahí que la formación de gobierno pues reflejara un poco todo ese grupo de personas que yo conocía de la clandestinidad, de la convivencia en la Universidad de La Laguna, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El Pacto de Progreso que se formó en esa época de una alianza de todas las fuerzas progresistas de la Cámara. O sea, fue una legislatura muy interesante con grandes avances en todo tipo para Canarias. Actualmente en la Cámara Regional hay 6 grupos parlamentarios, incluido el grupo mixto. Pero hubo un momento en el que hubo hasta una decena de grupos parlamentarios, incluso más.
Eso, comparado con otros parlamentos europeos, era una muestra de pluralidad o de inmadurez política. La fragmentación del Parlamento canario era, sobre todo, repito, por el sistema electoral, por el peso del territorio frente a la población. Pero eso no ha sido un obstáculo, porque se ha gobernado y se han formado pactos de distintas naturalezas y enfoques. ¿Por qué? Pues quizás los canarios tenemos más cultura de pacto que los de la península. Y eso debemos también estimarnos a nosotros mismos, que a veces no nos autoestimamos. Y si podemos dar lecciones, pues debemos darlas, ¿no? Y yo creo que en Canarias hay una cultura de pacto forzado, porque hay que gobernar un cabildo, hay que gobernar un ayuntamiento, y por encima de todo, de los temas ideológicos, al final vamos a gobernar este ayuntamiento, me fío más de ti que del otro, ¿no? Éramos bastante inexpertos cuando llegamos al Parlamento. Éramos gente, mayoritariamente gente joven, y que estábamos, en cierto modo, improvisando el desarrollo de las políticas, especialmente las que más nos interesaban a nosotros, que eran las políticas sociales. La primera legislatura fue la legislatura donde se empezó a legislar y a desarrollar toda la estructura jurídica que amparaba a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma era un invento, nadie sabía muy bien por dónde empezar y qué hacer. Entonces el Parlamento de Canarias se vio con la obligación de darle una estructura legislativa a la comunidad autónoma, lo que llevó a ser una especie de río de iniciativas legislativas constantes, lo que llevaba a que el Parlamento tuviera sesiones maratonianas que terminaban a las 12, a la 1 y a las 2 de la madrugada con las votaciones. Y otro aspecto también relevante cuando lo analizamos desde la perspectiva actual es que nada más que había una diputada, ¿no? De 60 parlamentarios, solamente una mujer. Me llama Jerónimo y me dice: Loli, vente a casa, ve qué tal Las Palmas. Y yo fui y me dice: Loli, creo que se va a romper la UCD y voy a salir elegido presidente del gobierno canario. Digo, qué bien, dice, y tú vas a ser mi consejera de Turismo y Transporte. En mayo del 82 hubo elecciones y entonces me eligieron por votación la primera, o sea, al Parlamento Canario, y Jerónimo me nombró la consejera de Turismo y Transporte de su gobierno, ya en su gobierno definitivo. Eran momentos de muchísimo trabajo, pero ese trabajo estaba vinculado a la ilusión de crear la autonomía y de darle a Canarias algo que nunca había tenido. Me acuerdo que mi secretaria, Angelito Encarna, imagínate, era un mundo tan distinto que empezaba nuevo, que me dice: le han llamado de un sitio muy raro que se llama el hemiciclo. Le digo: Encarna, por Dios, que es el Congreso de los Diputados. O sea, estaba todo en pañales. Había mucho que aprender y muchas decisiones que tomar. El reto consistía en montar una administración nueva para la que se contaba con pocos recursos, pero que dio sus frutos. Vieron muchísimas leyes de enorme importancia. En primer lugar, la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, donde sectores como los docentes, sectores como la sanidad, sectores como los funcionarios de administración general y los laborales, empezamos a montar toda una estructura de negociación de tal forma que fuimos interlocutores válidos, los propios trabajadores de esa comunidad autónoma, para resolver los problemas de los profesores, para ir resolviendo los problemas de los laborales en el primer convenio único de los laborales. Y la vida sindical tuvo auge en las empresas. La ley de consejo consultivo, del diputado del común, de la audiencia de cuentas, son las primeras leyes que van formando lo que es la arquitectura de la comunidad autónoma. La gente no sabe que Vinter se debe a mi consejería. Yo tenía un ingeniero aeronáutico, Manolo Medero,
porque fue el que me propuso un puente aéreo entre islas. En esa etapa, si tuviera que darle un titular de que fue esa legislatura, fue la legislatura de la educación, de lograr la efectiva universalidad de la educación entre toda la población de Canarias. Mis compañeros parlamentarios de Tenerife no querían votar a la Universidad de Las Palmas. Algunos se abstuvieron y salieron al pasillo. Y yo dije que no, que iba a votar a la Universidad de Las Palmas. O sea, bueno, tú no sabes las presiones. Y a mí me pusieron en un periódico de aquí, en portada, Se Busca. Así, auténtico, cuando la ley de universidades canarias. Pero yo solamente dije, ¿qué hubiera pasado si solo el primer instituto que se creó en Canarias se hubiera quedado en un solo instituto? ¿Cuántos institutos hay por todas las islas? La universidad tiene que favorecer y ampliarse a todas las islas, o sea que por lo tanto yo estaba de acuerdo, pero ahí sí que tuve presión. El día de su nombramiento como presidente, Jerónimo Saavedra declaró: es a partir de ahora cuando Canarias va a hacerse escuchar. Sin embargo, la relación entre nuestro territorio y el gobierno central no siempre fue amistosa y pasó por momentos de tensión. El Estado entendía este estado de las autonomías, tenía sensibilidad a la hora de tomar decisiones respecto a Canarias, o desde Canarias había que ir. Eso es una asignatura general que los peninsulares no tienen aprobada salvo excepciones y que hay que estar dándoles clases continuamente. Yo recuerde que yo puse el mapa de España, colocaran a Canarias en el Atlántico y lo sacaran del Mediterráneo encima de Melilla, donde se ponían todas las escuelas de España, tenían los mapas esos disparatados. Y yo, como ministro de Administraciones Públicas, hablé con la dirección del Instituto Geográfico Nacional que hacía los mapas y se puso el mapa. Eso es un dato que pone en relieve que la asignatura canaria deberían aprenderla permanentemente todos los gobiernos. La ley de agua no salió, la ley de agua fue, lo recuerdo porque fue como nos dio un sabor agridulce a los socialistas cuando no pudimos cumplir una de nuestras mesas, que era que el agua pasara a ser dominio público, en fin. Las peculiaridades de Canarias hicieron imposible al final sacar esa ley como se pretendía. El Estatuto de Autonomía de Canarias y el de Baleares establece que las carreteras son exclusivas de la comunidad. En las territoriales peninsulares no, porque las comunidades autónomas que son atravesadas por una carretera que pasa por varias, la competencia es del Estado. Entonces las inversiones las hace el Estado. En el caso de Canarias y Baleares no, salvo que se declare obra de interés general. Y vino aquí un ministro de Obras Públicas y le presentamos el proyecto de ampliación de las carreteras a la doble vía de Gando para el sur y la entrada por el Rincón, el puente famoso, en el caso de Tenerife también, la autovía del sur. Y eso no lo podíamos abordar nosotros, no teníamos sistema de financiación, que allí estábamos comprometidos con el tema educativo y dije que tenía el ministerio que declarar de interés general la construcción del terminal. El ministro se opuso. Entonces yo tuve que irme un fin de semana a Sevilla, a casa de la hermana del presidente, Felipe González, y allí resolvimos el problema y se logró que se financiara y que entrara desde ese momento como de interés general la construcción de determinadas carreteras en Canarias. Sí. Estuve 8 años sola en el Parlamento y desde luego en un gobierno que no me lo puso fácil. Yo me enfrenté a 2 ministros. Ninguno de los socialistas de mi época se enfrentó ni a Abel Caballero ni a Enrique Barón. Y a mí me llevaron a la comisión de conflicto. Porque le dije a Enrique Barón que a su ministerio había que entrar con luz y taquígrafo. Pero esto con a titulares. Y entonces me llevó a Enrique a la comisión de conflicto y no pasó nada. Y luego con Abel Caballero tuve una guerra por el aeropuerto Comer y me dijo que no se hacía. Yo le dije que sí se hacía. Luego me llevó al Constitucional. Lo perdí, pero el aeropuerto se hizo. Viajamos a 1986, el año de nuestro ingreso en la Unión Europea. Era el momento de abrirnos al mundo, el inicio de una nueva relación con el continente para que se entendieran las singularidades de nuestro territorio. La incorporación de España en general en la Unión Europea se hace porque había que completar el proceso constituyente. La Constitución española se aprobó en el año 78, pero quedaba un tema pendiente, que era la Unión Europea.
12 de junio de 1985. España y Portugal firman el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea que se hace efectivo el 1 de enero del año siguiente. Más adelante, en 1991, se modifica el régimen de integración de Canarias en la Unión Europea, lo que sirve para que se le reconozcan al archipiélago una serie de medidas específicas teniendo en cuenta las características del territorio y su situación particular. La Zona Especial Canaria, el Impuesto General Indirecto Canario y JIC, el mantenimiento de los incentivos fiscales y económicos del REF o el arbitrio sobre las importaciones y entregas de mercancías son algunas de las medidas que fueron aprobadas. Ahora está en plena actualidad. Hablamos del artículo 155 de la Constitución Española y que en Canarias la aplicación del 155 pendió también sobre la cabeza del gobierno y del Parlamento. Recuerdo hasta aquel momento. Sí, lo vivimos. Yo estaba entonces formaba parte del gobierno y estaba cuando los debates. Y los debates surgen a raíz de la fórmula de adhesión a la Unión Europea, ¿no? A raíz de ahí, porque bueno, se abolía la reserva del mercado del plátano, nos obligaban a entrar en la Unión Aduanera y la Unión Aduanera seca nos hubiera hecho mucho daño, en fin, y una serie de cuestiones de comercio exterior, de relaciones con países terceros, etcétera. Y entonces pues no, vamos, recuerdo que estaba en el gobierno don Miguel Boyer y el actual ministro de Asuntos Exteriores, y hubo una reunión de gobierno en que se acordó dirigirle una carta al presidente del gobierno de Canarias, Lorenzo Larte, y el gobierno de Canarias acordó unánimemente poner una carta al presidente que si no Canarias iba a pedir salirse de España si no se contemplaba. Claro, una carta de Felipe González diciendo que se aplicaría el 155 y bueno, pues eso, hubo unos días ahí de tensión. Yo creo que fue más una tensión oficial que en la calle, ¿no? Una tensión entre instituciones que real en la calle, pero la hubo, ¿no? La hubo. A lo largo de los años, Canarias había llegado a barajar hasta 6 formas diferentes de adherirse a la Unión Europea. La preocupación estribaba en ser capaces de mantener las peculiaridades económicas del archipiélago, en las que la agricultura jugaba un destacado papel. Hubieron otras cuestiones como fue la incorporación de Canarias en la Unión Europea, de la que el sector agrícola puede considerarse como el que propició la integración plena con especificidades frente a otros sectores económicos que querían seguir con la situación de los puertos francos, que era una situación bastante anacrónica debido a que o estabas en Europa o no estabas, no se podía estar a la carta, como se suele decir, y por lo tanto yo creo que esa etapa pues hay que recordarla como la mayor etapa de puestos de trabajo, de mayor progreso dentro del sector hortofrutícola, donde se llevaron a cabo las mayores innovaciones tecnológicas en los empaquetados, en los cultivos, en los riegos y todo ese tema. El problema que teníamos es que cada vez que alguien venía a Canarias recibía 2 versiones completamente opuestas. Por un lado, diríamos, los puertofranquistas, que querían que hubiera libertad absoluta de comercio, y por otro lado, los agrícolas que pretendían la integración plena en la Unión Europea. Se llamaban la opción 1 y la opción 2. Entonces llegamos a una cosa que yo llamaría la opción 2,5, o 1,5, mejor dicho, una opción intermedia, que se reflejó en el protocolo 2. No hay que confundir el protocolo 2 con la opción que se tomó, que era una opción en virtud de la cual Canarias entraba en la Unión Europea, pero con una serie de especialidades para que pudiera mantenerse, por un lado, las especialidades de los antiguos puertos francos, y por otro lado la exportación de productos canarios al resto del territorio europeo, sobre todo al territorio peninsular. La actividad económica que provocó el sector hortofrutícola en el archipiélago, sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, fue impresionante. Es decir, esas 450.000 toneladas tenían que llevarse a cabo por medios del transporte, el tema de los barcos. No hay que olvidar que habían en el puerto de La Luz y en Tenerife un tráfico de 6 hasta 8 barcos semanales que llevaban
trasladaban esa producción al Reino Unido y al continente a través de Holanda. Y eso era tremendo, es decir, podemos afirmar que todas las zonas agrícolas, como son las del sureste de Gran Canaria, muchas zonas de Tenerife, tuvieron una proyección económica y de desarrollo a través del tomate y de toda la producción hortofrutícola, porque daba muchísima mano de obra. Es decir, hoy todo el sureste, yo creo que su origen está en el tomate. Canarias se incorpora a la Unión Europea a través de un protocolo 2, es decir, España y Portugal son los únicos países de la Unión Europea que tienen dos documentos de adhesión a la Unión Europea. Tienen uno que es el de España y otro que es el de Canarias. Portugal lo tiene de Azores y Madeira y el nuestro es de Canarias. Entonces eso no está todavía resuelto ni en la Constitución ni en el Estatuto. La Unión Europea se basa en la protección de las políticas agrícolas. El problema es que algunos de los productos que nosotros teníamos eran productos que no estaban incluidos en las políticas agrícolas, el tema del plátano y el tomate, porque eran productos, diríamos, que la Unión Europea consumía de fuera. Entonces se estableció un régimen especial para que esos productos pudieran seguir exportándose al resto de la Unión Europea, principalmente a la península, sin problema ninguno, y eso se consiguió. Cuando estábamos negociando en Bruselas el modelo que se aplicaría a Canarias para las excepciones canarias dentro de la adhesión, y estaba como ministro estaba un ministro Pedro Solbes, el representante al Estado español, y llamé a Manuel Hermoso, llamé a Jerónimo Saavedra llamó a Felipe González llamó a Pedro Solbes, Pedro Solbes me llamó a mí, nos reunimos y se buscaron soluciones. Pero ahí fue clave la intervención de Jerónimo Saavedra. Teníamos la tradición de la franquicia aduanera, de Bravo Murillo, Puerto Franco. Entonces, yo recuerdo en una comida con algún periodista destacado, Pepe Alemán, que decía, no, nosotros lo que queremos es que la chaqueta sea la misma de ser ahora europeos, pero seguir funcionando como éramos antes, ¿no? Es decir, fuera de la unión aduanera, seguir aplicando nuestros impuestos y tener acceso a algunos de los fondos de inversión. Y eso es lo que se consiguió en el protocolo 2 del Tratado de Adhesión del Reino de España a la Unión Europea. Realmente no podíamos conseguir nada más. Es decir, conseguimos lo que nosotros queríamos, casi contradictorio. Por ejemplo, en el régimen especial, el REF de Canarias y tal, el régimen especial de importaciones y tal, conseguimos, por ejemplo, que por un lado se subvencionara la importación de ganado para producir carne en Canarias y por otro lado la importación de carne para consumir directamente las carnes más baratas. O sea, realmente el régimen especial de Canarias es un régimen absolutamente contradictorio y adaptado a cada uno de los productos que teníamos en Canarias. Yo creo que el sector hortofrutícola fue el que marcó el desarrollo en muchas zonas del archipiélago. El ingreso de España en la Unión Europea en el año 1986 completó el proceso de la Constitución española, de forma que la Unión Europea, el Estatuto de la Unión Europea, es parte de nuestra Constitución hoy. Las leyes de la Unión Europea se aplican en España, incluyendo Canarias, como es lógico, y gracias a eso pues, hemos tenido una serie de ventajas que ha permitido que España y Canarias en particular haya vivido en las últimas décadas los mejores tiempos de toda su historia. Más pacíficos, de más progreso, de más educación y de más beneficio, con lo cual para mí el balance es absolutamente positivo. Y la salvación en este siglo XXI será más Europa, no menos Europa. La vida está llena de elecciones. A veces acertamos, otras no. Pero es importante conservar el derecho de elegir. Durante 4 décadas, los canarios, como todos los españoles, vivimos una etapa negra en la que el futuro parecía no pertenecernos. Por eso, una vez se abrió un nuevo camino, había que hacerlo lo mejor posible. Podemos estar de acuerdo o no con las opciones que se escogieron, o con el trabajo de las personas designadas para liderar el proceso. Las valoraciones son siempre subjetivas, por eso nosotros solo presentamos los hechos. Lo bueno es tener precisamente esa posibilidad, la de exponer puntos de vista contrapuestos, debatir, disentir, acercarse y sobre todo recordar que siempre podemos cambiar las cosas con la fuerza de nuestro voto. Esa es la grandeza de la democracia. La realidad es que Canarias fue conquistada, fue colonizada y poco a poco
a lo largo de los siglos, pues ha ido consiguiendo, a través de esfuerzos y de medidas de personas inteligentes, de posiciones políticas, de partidos políticos, ha ido consiguiendo ser la propia Canarias, que es como deben ser las cosas, ¿no?